Buenas, buenas, buenas. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Ya le mandé la invitación a Ale, así que en cualquier momento, ¡qué grande! ¡Qué grande! Hola, Acá hola, estamos. hola. Ay, qué lindo verte, Ale, qué bueno. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, sí. ¿Se escucha bien también? Perfecto. Yo te escucho Sí. perfecto. Bueno. Te veo bien, aunque me faltarían los anteojos para verte nítido, pero no importa, Ah, no ok, importa. yo me puse estos anteojos. Esos están buenísimos. Sí, Me sí. gustan, me Son gustan. blue blockers, súper importante Sí, para tener sí, es filtros de verdad, pantalla. Sí, hay que es verdad. acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse, pero ayudan, ayudan. Ayuda un montón. Sí, Bueno, Ale, la verdad que lo primero que quiero hacer es agradecerte que la invitación, que hayas aceptado esta invitación. Para mí es un honor tenerte en este vivo, compartir este vivo con vos, porque, bueno, sos mi profe, yo estudié con vos leyes biológicas, además de otras personas, pero la verdad que me gustó mucho cómo transmitiste el conocimiento y quería un poco compartir con mi comunidad un poco este tema. Antes de arrancar, me gustaría que presentarte para los que no te conocen, si estás de acuerdo. claro, claro. Bueno, Alejandro es licenciado en psicología transpersonal, es psicobiólogo y tiene un máster en neurociencias. Esto es algunas de las cosas, ¿no? Que seguramente tenés otras, muchas otras cosas más. Escribiste libros, sos profesor, dictas cursos, formaciones y un montón de cosas más. Así que, dicho esto en la presentación, yo creo que todos me conocen y los que están compartiendo este vivo, que son de tu comunidad, me presento, mi nombre es Marcela Fernández, yo soy licenciada en psicología y me formé en leyes biológicas y también soy biodescodificadora. Soy un montón de cosas, pero en realidad soy Marcela, como siempre Claro. digo, ¿no? Sí, y ni siquiera Marcela, pero bueno, ok, te Ni llaman siquiera, Marcela. bueno, Los me demás llamo te llaman Marcela. así. Exacto, me llaman Marcela. Claro, Bueno, tal cual. y hoy la Bueno, idea es un poco trabajar con este tema de cuando el impacto emotivo se traduce en enfermedad o en un diagnóstico, digamos. Me gustaría que, ok, bueno, empecemos a hablar un poco de esto. dale. Bueno, la cuestión fundamental es plantear algunas hipótesis para los que no todavía están convencidos de que eso que llamamos enfermedad es el resultado de una combinación de múltiples factores que se dan en simultáneo, para los que todavía no están completamente convencidos de que la enfermedad es un proceso dinámico y no una cosa estática. La idea es plantear algunas cuestiones que nos permitan reflexionar o por lo menos tener alguna visión un poco diferente de lo que hemos aceptado convencionalmente como la enfermedad. Perfecto. Que generalmente cuando nos ocupamos o cuando nos relacionamos con la enfermedad desde el punto de vista convencional, estamos ocupando un rol bastante pasivo, estamos como víctimas de las circunstancias y la mayoría de los casos ponemos las causas afuera de nosotros mismos, de nosotras mismas, y esto no nos permite después poder autogestionarnos. Si yo deposito las causas en el exterior, no tengo después la capacidad de poder hacer algo para cambiar lo que está sucediendo en mi interior en relación a este proceso que además tiene una lógica, tiene una sensatez, tiene una coherencia y un mensaje. Tiene también un mensaje que necesitamos Exacto. aprender a traducir. Entonces, como hemos como un poco atrofiado esta capacidad de convertirnos en traductores de este lenguaje y de este mensaje, simplemente nos hemos dejado hipnotizar por las informaciones del sistema o por lo que comúnmente se cree acerca de las enfermedades. La idea es ver por qué la dimensión emocional o la dimensión emotiva es una de las partes importantes en el proceso de la enfermedad. Sea Bien. que recibimos un diagnóstico, que tenemos síntomas,
¿Cómo podemos ponernos en un lugar más activo cuando efectivamente estamos en una situación donde no estamos en una urgencia real, que necesitamos una atención de la emergencia inmediata, cuando tenemos tiempo, cuando tenemos esos pequeños síntomas recurrentes, esas cosas que venimos repitiendo de siempre, cuando tenemos algunas cuestiones que podríamos cambiar las preguntas que nos estamos haciendo? Ok, intentar esto para ver si podemos reprogramar un poco nuestra relación con lo que llamamos la enfermedad. Ese es un poco el punto, ¿no? Y el Perfecto, desafío para hoy, ¿no? exactamente. Sí. Eh, bueno, mi experiencia a lo largo de todos estos años me dice que eh, la realidad en relación a los síntomas y a la enfermedad es que son el resultado de un fenómeno que al menos implica tres dimensiones o tres partes de lo que nosotros somos que se activan de una manera simultánea, que se activan en una sincronía específica, que se activan en base a una interpretación que yo doy a una experiencia. Y que Exacto. en base a mi base de modelo mental, en base a mis creencias, a mi estructura del comportamiento, en base a mi cosmovisión, en base a lo que para mí representa la vida en todas sus dimensiones, yo voy a generar distintos tipos de reacciones de frente a situaciones, y cuando suceden eventos que superan mi capacidad de reacción o de respuesta, que exceden mi capacidad habitual para gestionarlos, cuando suceden eventos que impactan profundamente en mi interior y que no logro reaccionar de manera eficiente, la biología dice, ok, yo me voy a ocupar de esto. Entonces es la biología que toma el control, y este control de la biología viene a través de la activación de programas biológicos. Claro, Programas significa esto, programas, es decir, una serie de codificaciones biológicas que traemos de fábrica, que vienen con nosotras incorporadas por ser humanos, incluso por ser seres vivos que compartimos con el resto también de los animales, y que forman parte podríamos decir, los eh, mecanismos fundamentales que permiten que lo que somos como organismo vivo se mantenga vivo. Esta claro. naturaleza biológica es innata, es algo que no necesita aprendizaje, que no necesita entrenamiento, simplemente está como un paquete preinstalado de fábrica de este grupo de programas biológicos que lo que hacen es regular justamente qué tienen que hacer las células, los órganos o los sistemas, cómo deben funcionar los sistemas de frente a señales de emergencia, de frente a señales donde realmente la experiencia emocional, que cuando decimos emocional estamos diciendo simplemente una energía que se mueve y que genera un impacto en nosotros, en este momento que la energía emocional llega como una ola demasiado grande, Sí, nuestra programación se enciende en la modalidad automática. Y en ese momento suceden cambios en nuestras células. Si yo, por ejemplo, eh, vivo una situación donde, un ejemplo común, clásico y simple, voy al dentista porque tengo que hacer un arreglo en una muela, me siento en la camilla, abro la boca, me ponen unos aparatos, unos fierros para mantener mi boca abierta, después empiezo a sentir el sonido del torno que está por limpiar la zona, y en este momento, cuando yo recibo esta información en mi cavidad oral que está diseñada para meter el bocado, para incorporar el alimento, cuando yo tengo estos elementos que no son biodegradables, automáticamente, sin que yo lo piense, sin que yo reflexione, aumenta la función de la glándula salivar. Por eso yo produzco más saliva
instantánea e inmediatamente, sin reflexionar, y me tienen que poner el extractor de saliva. No es que estoy Claro, salivando porque tengo la boca abierta, porque podríamos hacer la prueba, ¿no? Si ustedes quieren probar, manténganse 3 minutos con la boca abierta y van a ver que no viene saliva. Pero si yo meto algo a mi boca claro, que no puedo, digamos, digerir, que no es biodegradable, yo voy a aumentar la función de esta glándula y voy a producir más saliva. Esto facilita la posibilidad para mi organismo de que, como yo no logro cerrar la boca y no estoy sacando estos fierros por mi propia voluntad, mi biología está produciendo más saliva para que yo los escupa y los pueda escupir más fácilmente. La biología te asiste de esa manera. Sin embargo, si yo hago una interpretación según la creencia convencional acerca de la enfermedad, yo digo que este aumento de función es una glándula que está desregulada, que está produciendo más de lo natural o de lo normal, y si esta glándula creciera porque la necesidad de expulsar se vuelve más urgente o más intensa, se produciría un adenocarcinoma en la glándula salival. Pero simplemente se trata de células que crecen para todavía hacer más eficiente la función y ayudarme a escupir esto que no es biodegradable de manera más efectiva. Este ejemplo simple lo podemos aplicar a cualquier tipo de cambio en nuestros tejidos y en nuestras células, sea un aumento de la función, sea una reducción de la función, sea un crecimiento de células, una multiplicación celular o una reducción celular, una ulceración. Siempre la lógica biológica está detrás operando. Y la combinación para que este programa se encienda sin que yo reflexione es que yo vivo una situación que es inesperada o una situación que no puedo compensar y sopesar y que al mismo tiempo representa un peligro para mi supervivencia. Generalmente, en la humanidad de hoy, no necesitamos grandes eventos traumáticos para estimular nuestra biología. claro, Simplemente con vivir situaciones que nos recuerdan eventos traumáticos del pasado, ya estamos reactivando estas programaciones biológicas, estamos poniendo en movimiento una serie de programas que tienen esta finalidad, ¿no? Ayudarnos a superar esta situación, porque a la biología le interesa la supervivencia como en primer lugar, ¿no? Eh, Otro ejemplo muy simple que se puede también entender usando la misma lógica, y si lo aplicamos a todo vamos a comprender que todo es igual. Si yo de repente tengo la piel un poco seca, sí, yo puedo pensar que, ok, es la falta de humectación, puede ser el frío que me reseca un poco la piel, o demasiado calor, que la piel se pierde la humedad y se reseca. Yo puedo pensar en agentes externos, o puedo pensar qué función podría tener el hecho de que la piel se ponga un poco seca. Y esencialmente la cuestión fundamental es primero preguntarme para qué sirve la piel, desde el punto de vista de las funciones básicas para nosotros los seres humanos, y cuando nos damos cuenta que la piel sirve para el contacto, vemos que justamente en esta zona que está un poco la piel seca, yo siento menos, no siento lo mismo que donde tengo la piel normal o natural. Quiere decir que esta reducción de la sensibilidad me está hablando de que yo he tenido una separación o estoy en una situación de haber perdido un contacto, y gracias a este mecanismo de reducir la sensibilidad, de reducir los estratos y las capas de la piel, yo siento menos el dolor de la separación, siento menos la ruptura del contacto que me pone en una situación de separación. Después viene el eczema, el exantema, el sarpullido, el enrojecimiento, que es el mecanismo de este propio sistema o programa biológico durante la etapa de restauración del tejido. Acá tenemos que claro, hacer otra aclaración que es también importante. Cuando estamos experimentando síntomas, la biología está reparándose. Esto seguramente vos lo habrás compartido ya con tu comunidad muchas veces. Los síntomas llegan cuando encontramos una solución. Cuando la biología dice, exactamente. ok, ya está,
ya encontré la solución, ahora voy a restaurar los tejidos, voy a volver a poner las células en su estado natural, y en ese momento viene el síntoma. Es decir, el síntoma es un poco el resultado de la reparación de los tejidos, y por eso muchas veces cuando nos ocupamos del síntoma nos olvidamos que ya resolvimos, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, la situación de tensión. Ya estamos en la relajación. Sí, Eh, habitualmente, perdóname que te sí, interrumpa, pero ahí es donde consultan, cuando tienen el síntoma. Que de sí, hecho, claro. las preguntas, dejé una cajita de preguntas, entonces justamente las preguntas son los síntomas. Viene Sí, muy bien esta aclaración que vos estás haciendo. Que eso es lo difícil de explicarle a los consultantes, a mis pacientes sí. consultantes, justamente esto, ¿no? Tienen el síntoma y, buenísimo, entraste en solución. Y claro, no entendés. Sí, porque tenemos esta creencia de que el síntoma es la enfermedad, no es el síntoma la enfermedad. El Correcto. síntoma es una expresión de una impresión, es decir, incluso es el resultado final, o al menos casi final, de un proceso que tiene otros fenómenos causales. Entonces, Exacto. el síntoma es una parte del proceso casi llegando al final. El final sería la cicatriz. O sea, el momento final del programa biológico es una cicatriz. Antes de la cicatriz yo tengo una sintomatología, como por ejemplo este sarpullido en la piel, que en realidad me está hablando de dos cosas. Primero me dice, ok, ya resolvimos esta cuestión de la ruptura del contacto, y además me está diciendo, esta separación es importante para vos, porque si no, no hacemos síntomas, no hacemos síntomas de cualquier experiencia, sino de las que No, tienen que ver con situaciones que realmente son importantes, que tienen que ver con los afectos. Por eso nos afecta, ¿no? Porque está el afecto, si no, no nos afecta. Esta cuestión, entonces, nos habla justamente de esta posibilidad o esta situación de haber recuperado el contacto o de haber hecho la paz o estar un poco más en paz con esta ruptura del contacto, de haber hecho un duelo, etcétera, etcétera. Y en ese momento mi biología me está diciendo, yo estoy ocupándome, yo estoy restaurando estos tejidos, no pienses que es el shampoo nuevo que te compraste o no, la crema que estás usando, porque si realmente fuera el champú que estás usando, deberías tener el sarpullido en todo el cuerpo, pero lo tenés justo en la parte interna del brazo derecho. Entonces no es que tu shampoo es inteligente y es selectivo, es que se trata de otra cosa, ¿no? Entonces, la biología te obliga a recuperar un sentido fundamental, que es el sentido común, que digamos es independiente de los cinco sentidos, pero el sentido común es el que utiliza también la dimensión de comprensión de mi manera de sentir la vida, ¿no? Es decir, de lo que conocemos como la parte intangible del proceso biológico, que es la psique, es el alma del proceso. claro. Este alma del proceso se puede evidenciar a través del sentido que yo le doy a la experiencia. Lo más, digamos, directo para poder explicar esta cuestión psíquica es el significado que tiene para mí esta experiencia. Y por eso, en base a este significado, yo voy a tener una respuesta determinada que puede ser diferente a la respuesta que puede tener otra persona de frente al mismo problema. Por eso una cuestión Exacto. importante dentro del modelo de las leyes biológicas y de los descubrimientos del doctor Hammer es que la cuestión no es el conflicto biológico como se dice en la teoría o como explicó el propio Hammer al inicio, porque el conflicto es el qué sucedió. Y lo que realmente es importante para el programa biológico es cómo yo lo vivo, ¿Cómo no lo es vivo? qué sucedió. El conflicto es externo. Cómo yo lo vivo es la traducción que yo hago en base a mi propia manera de sentir. Y esto requiere de un nivel de profundización cuando trabajamos con las personas mucho más agudo
porque no es que vamos a hablar del conflicto del territorio o del conflicto de separación, porque esto es el título general de la teoría. Después la persona tiene que poder comprender esta correlación, esta conexión de su síntoma con su manera única de sentir. Correcto. Por eso que es un trabajo es una mirada que te permite acercarte mucho a lo que verdaderamente sentís, a lo que verdaderamente una persona siente, y el lenguaje del síntoma es inconsciente. Por lo tanto, esta comunicación es una comunicación entre el inconsciente y el inconsciente. No es como una comunicación de los inconscientes, donde vos estás hablando con un lenguaje que, aunque racionalmente no sea, digamos, comprendido, profundamente es validado porque la persona se siente comprendida desde el punto de vista de su reacción, de su manera de sentir, que no está equivocada, simplemente está esencialmente defendiendo su modelo mental, ¿no? Defendiendo su Claro. estructura de funcionamiento y cómo está organizada su mente, su psique. Por eso es que esta visión nos libera de la descarga de responsabilidades, es decir, nos libera de la victimización. Cuando empezamos a hacer este jueguito de cambiar las preguntas de frente a pequeños síntomas, simplemente cuando empezamos a tener un poco más de conciencia de para qué sirve cada parte del cuerpo y Claro. cómo esta parte del cuerpo me estaría ayudando, para qué. Esto es un pequeño juego de idas y vueltas que podemos hacer con pequeñas cosas hasta que nos sentimos un poco más seguros para profundizarlo. Ese es un poco el modelo como funciona. Está muy bien. Bueno, después de esto, que a mí, bueno, me encanta, yo hablaría 3 horas seguidas, 5 horas seguidas, te quiero compartir las preguntas, como, porque siempre con los ejemplos es como más fácil, ¿viste? Como que uno Sí, empieza a claro, entender un poco más. sí, tal cual. Entonces, bueno, tengo una de las preguntas que dejan es, dolores de rodilla y articulaciones en general. Ok, digamos que para explicar los síntomas que vengan a continuación necesitamos hacer un preámbulo, que es comprender 4 niveles de conciencia biológica, 4 niveles de necesidades humanas fundamentales, que se condicen después con 4 capas embrionarias, que es un poco lo que explica por qué reacciona un tejido y no el otro. Perfecto. Y entonces, en ese sentido, deberíamos reconocer que esencialmente como seres humanos y por nuestro diseño y nuestra forma de funcionar, tenemos 4 necesidades básicas que satisfacer esencialmente cuando estamos en el periodo de vulnerabilidad, cuando estamos aprendiendo a interaccionar con la realidad, cuando somos muy, muy pequeños. La primera es la necesidad de refugio y de nutrimiento. Esta primera necesidad está directamente conectada con la primera capa embrionaria, que es el endodermo, que es lo que dirige glándulas, esencialmente el sistema digestivo y las glándulas anexas, glándulas reproductivas y algunos otros tejidos también, en este sentido muy arcaico. La segunda necesidad que tenemos como seres humanos es la de garantizar nuestra seguridad física, es decir, sentirnos a salvo, que alguien se ocupe de nuestra seguridad y protección. Ujú. Esto viene de la mano de la segunda capa embrionaria, que es el mesodermo antiguo, la conducción es el cerebelo y la traducción es que yo me siento en peligro por mi integridad. La tercera cuestión fundamental o necesidad fundamental es que yo pueda validar mi utilidad para mi grupo, que yo sienta que tengo una utilidad para el grupo o que yo me sienta suficiente o capaz de formar parte de este grupo o de estar a la altura de lo que se espera de mí o lo que se necesita de mí en el grupo de pertenencia original, en mi manada original. Esto es la tercera capa embrionaria, es el mesodermo nuevo. Todos los tejidos de sostén, osteoarticulares, musculares entran en este sistema. Y la cuarta necesidad fundamental que tenemos es el contacto físico, es decir, ser tocados, literalmente. Ser abrazados, ser tocados. Aquí tenemos la cuarta capa embrionaria, que es el ectodermo, todas las cortezas del cerebro y el sentido del contacto, del territorio, la identidad, los roles,
la parte social dentro de nuestra biología, dentro de nuestro sistema gregario como mamíferos, esta cuestión de interacción social. Donde, por ejemplo, la piel es uno de los tejidos fundamentales de este sistema, las mucosas del cuerpo, el sistema nervioso, etc. Primero, estas 4 cosas como cuestión fundamental. Ahora, el dolor de rodilla, estamos hablando del tercer nivel. Esencialmente estamos hablando del sistema osteoarticular, estamos hablando de este sentido profundo de mi utilidad, mi valor. El título general es si soy capaz o no soy capaz, cuánto soy útil, cuánto no soy útil, cuál es mi valor y mi utilidad. Y la articulación es lo que permite el movimiento, lo que permite la interacción de, en este caso, la rodilla, de 2 estructuras de la pierna, de 2 partes de la pierna. Por supuesto que siempre tenemos que pensar un poco en términos biológicos para entender la función que tiene. Entonces, el desplazamiento, si pensamos en la articulación de la pierna, tenemos que pensar en el movimiento para el desplazamiento. Y ahora, cuando somos muy pequeños, desplazarnos, digamos, ¿qué sentido tiene movernos? Y hacia dónde tenemos que movernos o cuáles son los movimientos esenciales. En primer lugar, los movimientos más importantes al inicio son desplazarnos hacia donde se mueve mamá. Primera Claro. cuestión fundamental, ¿no? Es decir, seguir a través de este movimiento a mamá y también después a papá, es decir, seguir a alguien del grupo para no perder mi cualidad de ser un miembro de manada donde soy fuerte a través de esta conglomeración, ¿no? Donde soy fuerte a través de tener un rol en un grupo. Quiere decir que si yo tengo dolor de rodilla, esencialmente, si es un dolor de rodilla que aparece unos días, unas semanas y después se va, quiere decir que yo he resuelto o he relajado una situación donde no me sentía capaz o suficiente de seguir el ritmo de alguien de mi grupo, de poder correr o de moverme a la velocidad que se requiere o al ritmo que se requiere para no perder el rastro, para no perder a alguien. Si yo, sin embargo, tengo un dolor crónico de rodilla, quiere decir que yo estoy entrando y saliendo 1000 veces de esta percepción de no logro, no soy suficiente, no soy capaz de seguir el ritmo de. Esta Claro. es una visión y es, digamos, lo que más comúnmente se ve. También utilizaríamos el movimiento para correr y poder huir, por ejemplo. Quiere decir que también tenemos que revisar esta situación de situaciones donde no hemos sido capaces de movernos de una velocidad o un ritmo específico para poder escapar de un peligro. Entonces, pero siempre es la misma situación. No logré, no pude, no fui suficientemente capaz de seguir este ritmo para el movimiento específico. La primera cosa es mantenernos en el grupo. Eh, y esto creo que es, digamos, lo que tenemos que empezar a revisar. Si la persona tiene este dolor, quiere decir que si apareció y después se fue o apareció y todavía está este dolor, pero no es que hace 6 meses o un año que estoy con esto, sino que es un periodo breve de tiempo, quiere decir que cuando empezó el dolor yo resolví esto. Yo pude finalmente alcanzar a esta persona, yo pude sentir que estaba al ritmo suficiente de esta exigencia del movimiento que se espera de mí, o yo dejé todo y dije, bueno, basta, ya está. Me di por vencido. Sí, es un soltar, es una solución humana que es, basta, ya está, listo, ¿no? Nosotros no vamos a Totalmente. confrontar como los animales que lo hacen en realidad, nosotros hacemos soluciones humanas que decimos, bueno, basta, ya está, ¿no? Pero esto también nuestra biología lo toma como literal y aparece después el síntoma. Esta es un poco la forma de reflexionar sobre esto. Después, si la persona dice dolor en todas las articulaciones, esto ya habla de eh, obviamente un sentido genérico de no poder articular los movimientos para correr y seguir el ritmo, para agarrar, por ejemplo, con las manos, para abrazar,
¿no? Entonces están los codos, esencialmente esto, o si son las caderas también para acoger, para contener. Esta es, pero es un sentido genérico con el mismo tono. No soy capaz de mover esta articulación en base a la función que tiene cada parte. Perfecto. Esta es una manera de reflexionar. Y no es, ok, se gastó la articulación por la edad o tengo artrosis, que sería Eso hinchazón me de dijo a la... mí el médico hace unos años. Me dijo, tiene el desgaste lógico de la edad. Imagínate, hace 10 años, casi lo mato. Casi lo mato. Le digo, ¿cómo de la edad? Sí, pero además, sí, a lo mejor capaz que vos vas porque tenés un dolor de la articulación de la rodilla derecha y después la rodilla izquierda tiene la misma edad, pero no me duele. Quiere decir que no Claro, entiendo tal cómo, cual. cómo pasa el tiempo para una pierna y para la otra Para la diferente. otra no. Estas Sí, son cosas sensatas, pero que te ayudan a, ¿no? Eh, reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales. Digamos, no, si no podemos usar el sentido común, estamos perdidos, total. caemos en las creencias o en las leyendas metropolitanas acerca de cuestiones que no tienen sentido común, que no tienen coherencia, ¿no? Entonces la biología, que significa la lógica de la vida, es justamente lo que necesitamos recuperar. ¿Cuál es el sentido lógico de cada cambio? Y empezar a reflexionar sobre eso. Después vamos a encontrar que el común denominador soy yo. Es decir, el operador de mi interacción con la realidad soy yo. Por lo Claro, tanto, lo que me está pasando tiene que ver con algo que me superó, me desbordó, no supe gestionar, fue demasiado, o simplemente mi, digamos, inflexibilidad mental o psíquica no me permite acompañar el flujo. Esto, digamos, bueno, pues uno ve cuál es la cosa, ¿no?, que está detrás. yo recuerdo hace un par de años, por ejemplo, cuando mis hijos, yo tengo gemelos, se fueron a viaje de egresados a Bariloche, pero lo que conlleva el estrés de preparar las valijas, que realmente fue un estrés importante. Bueno, preparamos la valija, felicidad, todo bien, el micro, los despido. Yo estaba perfecta, perfecta. Los dejo como a las 5 de la mañana, se van y me vuelvo a mi casa. Me levanto, me acuesto, me levanto, por ejemplo, no sé, a las 9, 10 de la mañana, desde el cuello hasta los tobillos estaba totalmente, parecía un reptil, estaba totalmente brotada. Cosa, o sea, el día anterior no tenía nada. Yo me empecé a reír porque yo ya había estudiado, por Sí. suerte, y dije, esto fue literalmente la pérdida del contacto y el estrés que viví y que fue, bueno, que se fueron, soltarlo, bueno, felicidad total. Claro, uno si no tiene este conocimiento, no entiende qué fue, qué hubiera sido lo que hubiera hecho si no tenía el conocimiento. Me voy a la clínica, me voy al médico, me dan, no sé, corticoides, ¿viste? Me dan una Sí. dieta, lo que sea, y no saben por qué me broté. La verdad que yo no hice nada, nada. Me relajé, medité un poco, me hice un poco de mimos. Se me fue creo que a los 2 días, pero me reía sola porque digo, qué increíble la cabeza. Porque si vos me preguntabas, yo estaba bien, no es que lo, viste, era el Sí. estrés normal y lo viví bien. Fue felicidad que se vaya, ¿no? Pero evidentemente hubo algo en segundo plano que fue más fuerte. Sí, la biología justo te habla de eso, ¿no? Te vuelve un poco más honesta, honesto con tu propio sentir, independientemente de la historia que después nos contamos, porque es normal, ¿no? Es, digamos, y también esto de que el síntoma te aparece porque la experiencia tiene que ver con algo importante para vos o personas que son importantes y no cualquier Claro, cosa. Esto te habla de tu movimiento inconsciente, de lo que todavía significa un enganche con alguna memoria del pasado de separación o de peligro, porque si es toda brotada es mamá, papá, o sea, es los dos lados
quiere decir, ¿no? El lado derecho, papá, si sos diestra, al lado izquierdo, mamá. Es decir, esto te Todo. habla de que esta experiencia con tus hijos, que iría, si sos diestra, al lado izquierdo, pero si te brotas toda, quiere decir que te engancha con una situación de mamá y papá. Estas cosas solo las podemos evaluar con este modelo y empezar justamente a tener otro tipo de diálogo. Y a veces no es que no hay que hacer nada, porque a veces si la persona tiene miedo, si todavía no está lista, ok, hay que ocuparse del miedo, de la situación clínica puntual. De aliviar. Se necesita a veces ir al médico, por supuesto, pero esto no quiere decir que yo voy con la misma conciencia, con la conciencia de que el médico me cure o de que esto es una enfermedad que viene por algo externo. No, yo me ocupo de que todavía no estoy listo, no estoy lista, de que tengo miedo, de que no sé si esto es peligroso o no. Ok, voy a hacer una evaluación, pero después empiezo a reflexionar sobre justamente cuáles son los factores o los fenómenos que encuentro como patrón que aparecen cada vez que yo tengo algún síntoma específico. Porque, por ejemplo, es como decir que el resfrío es el resultado del frío, o que estuve con el aire acondicionado mucho tiempo, o que Ah, esa siempre. no El es aire real. acondicionado. Sí, pero muchas veces estás con el aire acondicionado y no tenés el Y resfrío. no te bueno, yo no me resfrío nunca con el aire. Por eso, digamos, no es el frío. No quiere decir que el factor frío no puede desencadenar o activar o reactivar, Correcto. digamos, una memoria muy ancestral de que el frío era peligroso y que cuando éramos, digamos, todavía cavernícolas o vivíamos en estas etapas precarias, morir de frío era muy natural y entonces el frío era un depredador también. Claro. Pero hoy por hoy podemos entrar en este enganche, pero tenemos que tener experiencias de prematuras o situaciones en nuestro grupo que han tenido este contenido del frío como un elemento de peligro real. Si no, no enganchamos con el frío como una memoria, digamos, automática todos y todo el tiempo, porque si no, cada vez que tendríamos un poco de frío o el aire acondicionado, estaríamos en el resfrío. O sea, estaríamos todo el verano resfriados, ¿no? Si usáramos el aire acondicionado, pero no es así. Entonces, es empezar a identificar los diferentes eh, digamos, tonos. El escenario que estoy viviendo, ¿no? Sí, Digamos, empezar a hacerme preguntas distintas, ¿no? Ok, exactamente. vamos con otro síntoma. ¿Tenés otro? Sí, tengo otro. Bueno, también este decía, erupciones, vómitos, dolores cervicales agudos. Son tres Tres cosas películas, distintas, sí, tres películas diferentes. diferentes. Esto también es una de las, digamos, de los, podríamos decir, de las bondades del sistema de las leyes biológicas. Nos ocupamos de cada síntoma por separado porque cada uno es un programa diferente, tiene momentos diferentes, áreas cerebrales diferentes que la conducen, mecanismos de percepción diferentes que lo activan, emociones diferentes que estimulan. Esto no quiere decir que una sola experiencia pudo haber activado tres cosas, pero cada una va por separado. Erupciones, hablábamos hace un rato que tiene que ver con el contacto y la ruptura del contacto. Cuando Correcto. tenemos las erupciones es en el momento en que nos aliviamos de una percepción de ruptura del contacto, cuando recuperamos el contacto, cuando lo resolvemos, o también en el sentido inverso puede funcionar. Por ejemplo, yo no quiero tener más un contacto, cuando no logro no tenerlo, estoy en fase activa, cuando finalmente no lo tengo, yo hago la erupción. Esto es la piel. Aquí también, digamos, aplica esta aclaración de depende de qué lado es, en qué parte del cuerpo, dónde es la erupción, para entender en relación a quién yo la estoy viviendo. Eh, y por supuesto, si es en el brazo, si es adentro, quiere decir que yo recuperé un abrazo de abrazar, pero si es afuera, quiere decir que yo finalmente pude sacarme a alguien, ¿no? Por ejemplo. Claro, Esto, si es en las piernas, ok, si es la parte de adentro, quiere decir que yo
volví a tomar con las piernas y a coger en el sentido de agarrar con las piernas, como hacen los niños pequeños cuando se aferran a mamá con las piernas y los brazos. Es este movimiento, ¿no?, genuino el que activa este mecanismo. Ver dónde está el sarpullido para entender un poco en relación a qué función, pero es el contacto. Después, vómitos. Vómitos pueden ser dos cosas, dos posibilidades. Una es que yo metí algo adentro de mi estómago que no es biodegradable, que no es digerible, que es una situación que no puedo digerir, que es algo que es demasiado grande, o que simplemente lo considero como tóxico o algo que necesito expulsar. No necesariamente un veneno literalmente, sino una situación que yo metí adentro, me la tragué, pero no puedo digerirla y por lo tanto no puedo pasarla al siguiente nivel del proceso digestivo, que es beneficiarme de las nutrientes a través del proceso que hacen los intestinos. Yo lo tengo ahí en el estómago y entonces la primera reacción es hacer el Acá. vómito. Este vómito es un vómito que lo distingo porque es un vómito a chorros, sin arcadas. Es un vómito como cuando el bebé lanza el chorro de leche, o sea, de golpe. Es un vómito donde no hay arcadas. Esto es el estómago en el sentido de no logro digerir. Pero si el vómito es con arcadas, es la boca del estómago que tiene otro tono emotivo, que es el sentido de injusticia y el sentido de sometimiento, de rencor en mi territorio, que aumenta la sensibilidad de la boca del estómago, de la curvatura menor, y entonces se vuelve hipersensible en el momento que viene el alimento, la sensibilidad está muy aumentada y yo tengo un vómito con arcadas, ¿no? Estas son Claro, dos posibilidades diferentes. Una es, digamos, esta fase activa y la otra es normalmente en un momento que se llama epicrisis del programa biológico, que es después de que yo resolví, yo tengo una epicrisis y puedo tener vómitos de hasta 4 horas de vómitos, por ejemplo, ¿no? Pero claro que si yo tomo algo tóxico o un alimento que está en mal estado, también voy a tener náuseas y vómito. Es correcto. decir, lo puedo vivir de manera literal y también de manera figurada, pero es este tono y este sentido. Indigesto que necesito, por eso ver cuál es la cualidad del vómito para identificar cuál de estas dos cosas puede ser. Perfecto. Y después el otro era dolores cervicales. Sí, cervicales agudos. Ok, esto es tercer nivel, no soy capaz, no soy suficiente de tener el control, de estar a la altura de las circunstancias para controlarlo todo. Una y otra vez, yo he debido mantener, viste como el movimiento de la cabeza del avestruz, que es un movimiento de periscopio que está permanentemente. Las cervicales tienen que ver con esto. Es tener la cabeza a la altura suficiente para poder controlar todo y tener todo bajo control. Si yo hago reiteradas veces esta activación que necesito y no logro tener el control, no logro mantener la cabeza en alto y poder mantener esta actitud, yo activo las cervicales. Entonces es un Perfecto. poco este el sentido, ¿no? Cuando es dolor agudo y crónico, si es una situación crónica, es porque estoy todo el tiempo de frente a esta situación. La pregunta aquí es, ¿por qué yo necesito mantener el control? Porque no es, sos una persona controladora, resolvelo. No, es que el control tiene que ver con el hecho de que si yo no mantengo el control, puede suceder el desastre en cualquier momento. Claro, Es una actitud de mantener un control permanentemente porque el peligro es inminente. Algo que yo he vivido de pequeño, siempre de pequeña, ¿no? Estamos hablando de que siempre estamos reactivando memorias permanentemente. No activamos un programa a los 40 años por primera vez. Ya tuvimos las sensaciones y las activaciones de esto cuando éramos muy pequeños. Después reactivamos, reestimulamos la memoria, ¿no? todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Así que este es un poco el sentido de este
de este síntoma, ¿no? Aquí estamos hablando de el lenguaje y el mensaje. No estamos hablando de cómo lo resuelvo, porque aquí es otro tema también importante con las leyes biológicas. Lo primero que nos permiten las leyes biológicas es hacer un diagnóstico más ajustado a la causa de mi manera de percibir, a la causa biológica. Pero no son una terapia, y para resolverlo yo tengo que utilizar herramientas adjuntas al mapa biológico para acompañar a la persona en una reestructuración de este mensaje, en una interpretación del mensaje y al mismo tiempo en un cambio de comunicación con su propio cuerpo para permitir una nueva posición en su realidad. Entonces, qué bueno que dijiste eso. sí, Es muy buena la aclaración porque viste que hoy en día todo el mundo con el acceso a internet y demás, y como que hay modas, entonces uno tiene un síntoma y me llegan pacientes que lo primero que hacen es, ¿qué es para la biodecodificación? No sé, el vómito, ¿viste? Entonces piensan que eso es biodescodificar. Y digo, pero vos podés encontrar un montón de información, podés entender el mensaje o podés quizás cuestionarte. Pero ahí no está la solución, hay cosas más profundas para hacer, ¿no? Y tampoco eso es biodescodificar. Entiendo que sí, biodescodificar es encontrar el mensaje oculto, el síntoma, está todo perfecto y hay libros que se bajan y leen y vienen con mucha información que tienen acceso libre, ¿no? Pero digo, pero no se trata de eso. Entonces, la verdad que me gustó esta aclaración que hiciste hablando justamente de las herramientas. sí, poder interpretar el lenguaje es hacer un diagnóstico causal. O Correcto. sea, sería un diagnóstico más ajustado a la realidad biológica que da como resultado ese síntoma. Punto. ¿No? Este es el diagnóstico diferencial, lo haces con este modelo. Ahora, la terapia o el acompañamiento terapéutico es otro nivel, es otra cosa, es otra manera de mirar esto y de acompañar. Ya requiere de procesos terapéuticos. Solo que si yo tengo un diagnóstico correcto, obviamente que el proceso terapéutico es más fácil, no estoy a ciegas, no estoy Totalmente. basándome en hipótesis para acompañar a una persona, sino que yo ya sé lo que la persona siente, cómo le afecta, qué área, porque pensá que cuando tengo un síntoma, no es solo el tejido o el órgano o la materia que está respondiendo, sino que está siempre mi manera de sentir, las emociones, el cerebro está activado y además la psique, siempre está todo. De la misma manera que si yo tengo un comportamiento, por ejemplo, de ira, también, además del comportamiento, está el cerebro activado, mi manera de sentir, la emoción que activa digamos, la percepción que activa el mecanismo y un órgano afectado. Esto o dos o más. Esto es porque siempre todo va en conjunto. Entonces Correcto. vos, cuando la persona te viene con un síntoma, vos no sabés solamente el síntoma y la función, vos sabés qué botones apretó emocionalmente para activarlo, qué parte del cerebro lo controla y cuál es el mecanismo perceptual que está detrás. Tenés mucha información. Y si además si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, si es diestra, la persona zurda, si es... Tenés en relación a quién, tenés mucha información solo con este mapa. Y con toda esa información, el tipo de abordaje terapéutico, las preguntas que le podés hacer a la persona ya son completamente diferentes. Es tirar al blanco directamente y no estar intentando ver por dónde Alineando. voy. Es acortar mucho el tiempo, la terapia se vuelve breve, se vuelve más eficiente y más efectiva, porque yo Claro, sé de dónde parto. Esta es la ventaja de utilizar el modelo para acompañar terapéuticamente. La ventaja es que estás moviéndote alrededor del punto central y no estás buscando el camino largo o haciendo procesos terapéuticos largos porque no sabes exactamente cuál es el fondo, ¿no? Porque no tenemos incorporada la interacción, porque mente y cuerpo fueron siempre separadas, porque de la mente se ocupa el psicólogo, el psiquiatra, y ¿no? del cuerpo al médico. Del cuerpo el médico y del alma la iglesia. Sin embargo, el modelo de Hammer
conecta las tres cosas. Rescata el alma de la iglesia, rescata, digamos, esta idea de la psiquiatría como, ¿no? Y la pone otra vez sobre la mesa de la medicina, la biología y demás, y también conecta justamente la parte molecular, la parte física, con estos aspectos que no son tangibles. Es como que se unifica algo que se había separado gracias a las leyes biológicas, y a mí me gusta siempre decir que el modelo de las leyes biológicas vuelve a traer la conciencia a, digamos, al proceso, a lo que llamamos Claro, enfermedad. Pone otra vez a la conciencia en juego. Esto es muy valioso. totalmente, Desde ahí, totalmente. Qué placer escucharte, Ale, y bueno, te haría un montón de preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo. Hablamos un montón, se quedaron bastante enganchados y seguramente, bueno, si tienen preguntas nos harán por privado. En principio te quiero agradecer porque la verdad es un placer siempre compartir con vos tu conocimiento y gracias por bueno, acercarlo a la comunidad. gracias, Marce, y bueno, gracias a las personas que estuvieron conectadas y a los que van a ver esto después. Nos vemos prontito, en cualquier momento hacemos otro encuentro, cuando quieras, y Dale, seguimos hablando porque gracias. son muchas cosas ahí pendientes Sí, un para montón. compartir. Tal cual. Bueno, Bueno, bendiciones gracias. y Beso gracias a ti. enorme. Chau, chau, Gracias, besito. Ale. Chau, Nos chau. vemos. Chau, Gracias. chau. Chau, chau.